Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este webinar, los que lo veréis grabado. Pues vamos a hablar hoy de un fondo muy especial, un fondo de Allianz, un fondo que yo conozco bastante bien, que me gusta bastante. Y hoy tenemos a Jesús Ruiz, nada más y nada menos, es uno de los directores de Allianz en España. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos hoy a, bueno, pues a uno de los principales representantes de Allianz en España que nos va a explicar este producto. Es un producto realmente especial, un producto temático, como lo que muchos de vosotros que invertís en fondos buscáis, un producto que se centra un poco en las nuevas tecnologías y es la temática de la inteligencia artificial. Es una temática realmente interesante y hoy vamos a tener una conversación con Jesús donde nos va a explicar un poco, pues bueno, cómo ve el tema de la inteligencia artificial, cuál es la visión de la casa de esta temática, los dientes de cola que tiene y demás. Y luego hablaremos un poquito del producto en concreto, ¿no? Algunas ideas de inversión, la cartera y demás. Así que yo creo que se va a quedar algo bastante dinámico. Por favor, si tenéis preguntas, ir poniéndolas y cuando acabemos haremos un turno de preguntas y le iremos machacando al pobre Jesús con las preguntas que van apareciendo. Así que nada, Jesús, cuando quieras comienza y bueno, la primera pregunta sería pues, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo ves esta temática? Desarrolla un poco este concepto. Es algo que es muchas veces ciencia ficción, ¿no? Como máquinas que hacen todo. Ahora hay 1000 pelis que son apocalípticas tras una inteligencia artificial que lo rompe todo. Coméntanos un poco cómo ves la temática y bueno, cómo la ves como oportunidad de inversión, ¿no? ¿Cómo puede el mundo real, el inversor, la empresa beneficiarse de esta temática? Genial, pues muchas gracias Daniel. Son preguntas muy lícitas, muy legítimas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que me gustaría aclarar es que yo no soy un experto tecnológico, ¿vale? Yo soy fundamentalmente... ¿se está viendo la pantalla o no se está viendo la Sí, pantalla? sí, lo estamos viendo. Sí, vale. Es que yo no sé qué me ha pasado, que Si no estás veo. pasando de slide, no lo estamos viendo. Vale, ahora A ver, intenta pasar de slide, a ver. sí, la acabo de pasar. Vale, pues no. Deja, si quieres, quita la pantalla y vuelve a compartirla, a ver si se soluciona. Vamos a ver. Vale, espérate, creo que ahora sí, ahora la has quitado. O sea, ya no es tan grande. Vale, Si quieres, pon pantalla completa y lo intentamos otra vez. vamos a ver. Cosas del directo. No sé si se ve ahora la Sí, ahora se ve la pantalla. pantalla, ahora pon pantalla completa. A ver. Vale, ahora pantalla completa. Ahora se ve bien, ¿no? Sí, vale, ya Vale. vemos el ojo. Fenómeno. Bueno, pues la idea es abordar un poquito la temática y hacía una advertencia inicial. Oye, si alguno de los oyentes es experto en tecnología, me disculpo de antemano por si alguno de los términos pues no lo utilizo con propiedad. Yo al final soy un experto en valoración financiera, en mercados, pero evidentemente me he formado en este tema porque me resulta apasionante, ¿no? ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Bueno, el concepto es muy sencillo. El concepto en términos generales y un concepto desde el punto de vista muy amplio podría ser o definirse como la inteligencia exhibida por las máquinas. Es decir, se aplica cuando estamos hablando de cualquier máquina, programa o algoritmo que es capaz de replicar procesos cognitivos típicos del ser humano. En concreto, pues comprender, razonar, aprender y tomar decisiones, ¿no? Puede sorprender a la gente que este concepto que parece tan novedoso, en realidad es bastante antiguo, ¿no? O sea, el primer científico serio en preguntarse en voz alta si las máquinas eran capaces de pensar fue Alan Turing en 1950, ¿no? Si bien el honor de acuñar formalmente el término inteligencia artificial le corresponde a John McCarthy en la conferencia de Dartmouth en 1956. Hay otra figura clave que es Marvin Minsky, conocido como el padre de la inteligencia artificial, que, señores, en 1959 funda el primer laboratorio de inteligencia artificial en el MIT de Boston, Massachusetts, ¿no? Estamos hablando de algo de hace 60, casi 70 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado o por qué ha sido necesario transcurrir tanto tiempo hasta que hemos visto una eclosión, una primera eclosión de esta tecnología? Pues bien, porque eran necesarios dos cosas absolutamente, dos requisitos absolutamente imprescindibles. Uno, el desarrollo de la capacidad de computación. ¿Vale? La ley de Moore nos dice más o menos que los sistemas de computación duplican su capacidad cada 2 años, ¿no? Y por otro lado, el Big Data, es decir, los datos. Los datos son el alimento natural del que se nutre la inteligencia artificial. Las máquinas necesitan un volumen ingente de datos para aprender y para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, hay algunas estadísticas que son absolutamente demoledoras, ¿no?
con toda la irrupción del Big Data, pues se calcula que el volumen total de datos en el mundo se multiplica cada 1,2 años. Eso significa que más del 90% de los datos existentes en el mundo fueron creados en los últimos 2 años, que es algo casi difícil de entender, ¿no? Bueno, pues ya tenemos datos y tenemos capacidad de computación. La siguiente cosa que vamos a intentar abordar es, oye, ¿esto verdaderamente es ciencia ficción o es una realidad de nuestra vida cotidiana? Bueno, pues aquí, en esta diapositiva, lo que os queríamos mostrar es que, en realidad, todos nosotros en nuestra vida diaria somos usuarios de inteligencia artificial de forma más o menos consciente, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en una jornada habitual. Oye, te levantas por la mañana y muchas veces lo primero que haces es coger tu móvil y que, por cierto, lo desbloqueas con un sistema de reconocimiento facial o de identificación de huella digital impulsado por inteligencia artificial, y a lo mejor hoy pues quieres consultar el tráfico que vas a tener hasta tu oficina o tu lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Para ello te metes en una aplicación de mapas interactivos que te dice con una fiabilidad enorme cuánto tiempo vas a tardar. Pero es que si tú le cambias los parámetros y dices, no, quiero que este cálculo me lo hagas para dentro de una semana, pues entonces la aplicación alimentada por inteligencia artificial tiene en cuenta la previsión climatológica, el tráfico potencial, etcétera, y te da rutas alternativas incluso. Imagínate que luego a media mañana en la oficina te encuentras con un texto en otro idioma. Pues una de las cosas que puedes hacer es desde tu ordenador recurrir a un sistema de traducción automática. Estos sistemas han evolucionado y aunque todavía algunos, cuando hablamos de ámbitos a lo mejor muy técnicos, todavía tienen margen de recorrido, ya no es la transliteración palabra a palabra que era horrorosa antigua, ¿no? O sea, ahora te hacen verdaderamente traducción con interpretación contextual, ¿no? Y por último, imagínate al final de la jornada llevas a casa, oye, y te conectas a tu plataforma de streaming favorita, sea Netflix, HBO, Disney, que te va a hacer sugerencias personalizadas del contenido, la mejor serie o película que se pueda ajustar a tus gustos, en base a tu experiencia y a los millones de datos de personas con perfiles parecidos al tuyo, ¿no? Todos estos son ejemplos normales ya de inteligencia artificial, pero es que lo mejor todavía está por venir, ¿no? Estamos todavía digamos, únicamente viendo la punta del iceberg en inteligencia artificial. Hay toda una serie de cuestiones por llegar. Si preguntáis a un experto, os diría que ahora mismo donde estamos en la fase de desarrollo de inteligencia artificial es la primera, cuando hablamos de inteligencia artificial estrecha o concentrada, es decir, cuando la máquina hace una tarea, pero la hace con la misma eficiencia o superior a la de la capacidad humana. Dentro de unos años, dentro de 5 o 10 años, estaremos hablando de inteligencia artificial general y entonces las máquinas serán capaces de realizar múltiples tareas con una eficiencia superior a la del ser humano. Y luego ya, largo me lo fías, pero a partir del año 2040, 2050, se habla de la superinteligencia artificial cuando las capacidades de las máquinas excederán las capacidades humanas, ¿no? Pero bueno, todavía eso sí que a lo mejor es un futuro un poquito más a largo plazo. La realidad es que ya somos usuarios, que ya tenemos ventajas en nuestra vida cotidiana, pero hay muchas cosas por venir, ¿no? Pensar, por ejemplo, hace unos años, si os hablábamos de la conducción autónoma, te dirías que es una utopía y, sin embargo, ya es una realidad en muchos estados de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué es relevante la inteligencia artificial? Bueno, desde Allianz Global Investors pensamos que esta es la principal fuerza disruptiva en la actualidad y su impacto va a ser global y transversal. Se va a dejar notar en todos los sectores de actividad. De hecho, creemos que va a tener un impacto en la vida y en la sociedad superior al que tuvo en su momento Internet, ¿no? No solo lo decimos nosotros, hemos acudido a expertos consultores independientes. Aquí os he traído un par de ejemplos de Accenture y de PricewaterhouseCoopers. Por ejemplo, Price nos dice que se estima que la contribución de la inteligencia artificial al crecimiento del PIB de aquí a los próximos años será de unos 16 billones, de los billones españoles de dólares, ¿no? Esta cifra a lo mejor es difícil de contextualizar, ¿no? Bueno, pues es superior al PIB global de China y de India en la actualidad. Imaginaos la oportunidad de negocio que supone, ¿no?
Y en el gráfico que veis aquí de columnas, lo que estamos intentando representar con estas barras es, este es un análisis de Accenture, que lo que viene a representar es que las líneas, yo creo que las columnas que son un poquito más claritas, sería cuál es el crecimiento esperado para cada uno de los sectores de la actividad, y las líneas más de color más intenso sería cuál sería su crecimiento si incorporara la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estamos hablando que prácticamente se duplica en casi todos los sectores de la actividad, incluso en aquellos más insospechados es donde podemos ver crecimientos superiores, ¿no? Como por ejemplo pues en la agricultura, ¿no? Os decía que una de las características de cualquier temática, para que sea verdaderamente una temática, es que tiene que ser global y transversal, es decir, no se puede quedar circunscrita a un único sector de actividad, ¿no? Y aquí os hemos traído algunos ejemplos, no voy a ahondar en todos, pero simplemente a título ilustrativo. Pensemos, por ejemplo, en la salud. Estamos utilizando ya la inteligencia artificial. Ejemplos tenemos cuando vemos la cirugía robótica de alta precisión. Se está utilizando también la medicina preventiva, es decir, en el diagnóstico precoz de enfermedades, y también en el desarrollo de nuevos fármacos. Una de las compañías que tenemos en cartera es Moderna. Y muchos de vosotros probablemente Moderna lo conoceráis porque es uno de los fabricantes de una de las vacunas contra el COVID, ¿no? Probablemente lo que algunos no sepáis es que Moderna fue capaz de secuenciar completamente el genoma del virus y desarrollar un potencial candidato a vacuna en apenas 41 días. Y esto lo hizo en los meses de enero y febrero de 2020, es decir, antes incluso de los confinamientos masivos de marzo, ¿no? Y todo esto fue posible gracias a la inteligencia artificial. Pensemos en la agricultura. Luego veremos un ejemplo muy divertido de una de las compañías que tenemos en cartera, que es John Deere. Hay todo un desarrollo de lo que se llama la agricultura 4.0, que están utilizando drones, tecnología puntera para mejorar el rendimiento de las cosechas y sobre todo para conseguir unos ahorros de costes brutales, ¿no? desde el punto de vista agrícola, ¿no? Y aquí podríamos seguir hablando y poniendo ejemplos en muchos otros sectores, como puede ser también incluso el financiero, donde se utiliza la inteligencia artificial para la detección de fraudes. Pero espero que con estos ejemplos ya pues haber conseguido convenceros de que esto no es una moda pasajera y no es ciencia ficción. No, desde luego que a mí me encanta cuando veo la inteligencia artificial y te empiezan a contar cosas y dices, coño, es que lo que has dicho del móvil, parece una tontería, ¿no? Pero el desbloqueo, la imagen, es inteligencia artificial, no tema de sanidad, tema de mil aspectos donde son fundamentales y creo que me quedo un poco con la idea anterior de que no hay ningún sector que no se vaya a ver impactado, ¿no? Entonces, después de esta foto general, a mí siempre me gusta decir que los fondos hay que entender el alma, ¿no? Hay que entender más allá de la temática que, en este caso, pues habrá inversores que dirán, vale, sí, me ha convencido Jesús, esta tendencia es muy fuerte, hay un viento de cola al que me quiero subir, ¿no? Pero luego, ¿cómo lo materializamos en ideas de inversión, filosofía, proceso, ¿no? Porque dentro de la temática lo puedes hacer mejor o peor, ¿no? Cuéntanos un poco cómo trabajáis, qué formato tenéis para seleccionar, has dejado caer alguna acción, alguna empresa que tenéis, ¿cómo hacéis este proceso desde la generación de ideas más macro, ¿no? Las temáticas, por así decirlo, sanidad, agricultura, entre otras cosas, hasta acciones concretas, diferentes tramos, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto porque me parece realmente interesante, cómo es la ejecución final. Fenómeno, pues sí, pues vamos al fondo, al concepto del fondo. A mí me gusta contar una anécdota. Dices, oye, ¿y por qué lanzamos o por qué fuimos la primera gestora en lanzar un fondo de inteligencia artificial? Lo hicimos en marzo del 2017, ¿vale? Y aquí os veis el equipo gestor. Hay tres gestores principales, que son los tres señores que aparecen aquí al principio: Sebastian Thomas, James Chen y Stephen Yu. Esos tres señores llevan trabajando juntos los últimos 15 años y se conocen desde hace más de 20, alguno incluso pues, desde los tiempos de la universidad, ¿no? Y Sebastián, que es el gestor principal, hace más de 10 años vino a un comité de inversiones de la mañana diciendo: tenemos que investigar por qué demonios Google se ha gastado más de $1 billón, de $1 billón americano, de 1.000 millones de dólares, en un sistema de reconocimiento de gatos. Entonces, y todo el mundo se ha quedado diciendo, ¿pero qué me estás contando? Vamos a ver, ¿cómo es posible que una de las compañías punteras desarrolle o invierta esta cantidad en identificar gatos y lo haya conseguido cuando a la máquina ni siquiera
sabe lo que es un gato, no se le ha enseñado previamente. Esto es una anécdota de estas cosas que dices, ¿cómo una tecnología que está en ese momento era embrionaria, luego has podido lanzar un fondo? Hemos necesitado madurar mucho el concepto y la inversión, pero lo que quisimos desde el primer momento era entenderlo en sentido amplio. Este equipo está basado en San Francisco, en pleno Silicon Valley, en Palo Alto, pero evidentemente ellos son también, de nuevo, la punta del iceberg, porque a la hora de detectar compañías vamos a utilizar todas las capacidades que tenemos en Allianz Global Investors. Nosotros tenemos más de 800 profesionales de la inversión repartidos en 27 centros en todo el mundo, ¿no? Desde Hong Kong, Singapur, Frankfurt, París, Nueva York, Londres, San Diego, etcétera, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco cómo concebimos nosotros el universo de inversión. Daniel, ¿se me está viendo bien? Sí, sí, ahora sí. Se había caído, Vale, pero ahora ya ha vuelto. vale. Pues perdonadme, pero a ver, si os tuviera que mostrar una única diapositiva para enseñaros cuál es el fondo, sería esta, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí no vais a ver ni sectores ni geografías, es simplemente cuál es nuestra forma de pensar a la hora de abordar el universo de inversión. Veréis, nosotros creemos que podemos encontrar compañías que son candidatas a formar parte de cartera en tres niveles. En primer lugar, compañías que hacen posible o desarrollan la infraestructura necesaria para desplegar la inteligencia artificial. Aquí hablamos de compañías relacionadas con el mundo del Big Data, con la nube, con el Internet de las cosas, con la tecnología móvil, especialmente con la tecnología 5G. ¿Y ejemplos de compañías que nos podemos encontrar aquí? Pues veréis, aquí hay compañías de semiconductores tipo ON Semiconductor o Marvell Technology. También está Nvidia que es el líder mundial en la fabricación de tarjetas gráficas para ordenador. Muchos lo conoceréis para las tarjetas de videojuegos, pero es que esas tarjetas son el alma muchas veces son una pieza absolutamente necesaria en los sistemas de deep learning, ¿no? O sea, son aceleradores en los procesos de desarrollo de redes neuronales. Nvidia tiene una división que es la que utilizan todos los fabricantes de vehículos de conducción autónoma. Los Teslas, Mercedes de turno, etcétera, están utilizando las tarjetas gráficas de Nvidia, ¿no? O tienes compañías como, por ejemplo, Crown Castle, que es una compañía que despliega torres de 5G, que es una tecnología que va a revolucionar completamente el uso de los datos, ¿no? Segundo nivel sería compañías que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial. Y aquí hablamos de cosas tan dispares como machine learning, deep learning, robótica, redes sociales, sistemas cognitivos. Aquí podríamos encontrarnos compañías del estilo de CrowdStrike. CrowdStrike es una de las compañías de ciberseguridad más conocidas. O tienes compañías que no me voy a detener, pero tipo Twilio, Baidu, Yelp, incluso Facebook, ¿no? Como ejemplo de compañía de redes sociales. Bien, si nos hubiéramos quedado aquí, esto sería un fondo más bien tecnológico, ¿no? Porque estos dos primeros niveles son el hábitat natural de las compañías tecnológicas, pero quisimos ir más allá. Y de hecho, pues abrimos el fondo a compañías que operen en cualquier sector tradicional, ¿vale? Pero que incorpora la inteligencia artificial a su modelo de negocio como fuente, como una ventaja competitiva que les permita generar más ingresos o bien reducir costes, ¿no? Y aquí los porcentajes que veis en pantalla, ese 44% que hay en este parte final de sectores tradicionales, es la exposición que teníamos a cierre de septiembre de este año, ¿no? Pero esto es algo absolutamente vivo, dinámico y luego veremos en la siguiente diapositiva cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Probablemente en este tercer nivel sea el que más nos diferencia de cualquier otro competidor y en el que encontramos ejemplos más divertidos, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, la principal posición del fondo en la actualidad, que es Tesla, ¿no? Esta compañía tan controvertida, pues oye, como ejemplo de vehículo autónomo y de vehículo eléctrico, tiene un uso de inteligencia artificial a raudales, ¿no? Está también John Deere, que es un fabricante de tractores, que luego veremos. O tenemos Square, por ejemplo, o compañías pues, tipo Roku o Lending Tree, ¿no? Vamos a avanzar para que veáis un poquito cómo ha respirado la cartera desde el lanzamiento. Cuando lanzamos el fondo en marzo del 2017, el lanzamiento del fondo tal como se conoce ahora, el fondo UCITS, porque verdaderamente
tuvimos, la estrategia tiene un poquito más de antigüedad, ¿no? Primero lo lanzamos en Japón. En Japón lo lanzamos en septiembre de 2016 y luego ya abierto a todo el mundo en marzo del 17. El fondo tiene ya más de 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Y lo que me interesa es enseñaros en esta diapositiva es que veáis cómo han evolucionado estos tres niveles, ¿no? Cómo los sectores tradicionales originalmente en marzo del 17 pues únicamente pesaban un 25% y ahora pesan casi un 50%. De hecho, esto es algo a lo mejor poco relevante para muchos, pero nosotros cuando lanzamos un fondo, por obligación legal, tenemos que designar un índice de referencia, ¿no? Con el cual nos vamos a medir. Es una forma de medir un poco la bondad de la gestión. Si tú tienes un fondo, por ejemplo, de renta variable europea, lo normal es que utilices MSCI Europe o Eurostoxx como referencia. Bueno, pues en nuestro caso, en casi todos los fondos temáticos de Allianz Global Investors vais a ver como el índice de referencia es un índice de renta variable global. En este caso, el MSCI World. Bueno, excepción, el fondo de inteligencia artificial que tenéis ante vosotros, ¿no? Originalmente, cuando lo lanzamos, utilizamos como índice de referencia 100% MSCI Information Technology, es decir, el índice global de tecnología. Pero al año y medio del lanzamiento decidimos cambiarlo y ahora es 50-50, es decir, 50% índice global, 50% tecnología, que es mucho más representativo de la composición ideal de la cartera. Nosotros siempre decimos que a futuro la tecnología en este fondo debería estar entre el 40 al 60% del peso del fondo y el resto deberíamos encontrar compañías en otros sectores. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo identificamos esas compañías? Pues esto tiene mucho de análisis cualitativo, mucho de remangarse. Esto es muy laborioso porque veréis, siempre que os enfrentéis a un fondo temático, lo bonito de esta aproximación es que abandonamos índices, restricciones sectoriales, geográficas, estilos de compañía, incluso tamaños de compañía, ¿no? Y lo que vamos a buscar es, en primer lugar, qué compañías están ligadas a esta tecnología, a esta temática en este caso, ¿no? Bueno, pues esa labor, si tú acudes a Bloomberg o Reuters o cualquier fuente de información y tecleas compañías de inteligencia artificial, el resultado de esa búsqueda es cero. Es decir, no hay ningún sitio en donde se aglutinen. Tienes que salir a buscarlas. Y evidentemente con un equipo que está en Estados Unidos, pues conocerás muy bien el mercado americano, pero esto es un fondo global. Entonces, utilizamos todos los recursos que tenemos en la casa para identificar entre 1.200 compañías innovadoras que operan en alguno de estos tres niveles, es decir, o bien desarrollan infraestructura, o bien aplicaciones, o bien son compañías de sectores tradicionales que incorporan la inteligencia artificial. Ese es el primer paso, pero esto es condición necesaria y no suficiente, porque un segundo paso absolutamente necesario es someterlo a un riguroso análisis fundamental. Es decir, el primero es, ¿esta compañía tiene relación con la temática? Sí o no. Aproximación binaria. Hay que revisarlo con frecuencia, pero nos dice si pasamos un primer filtro. Segundo filtro, ¿esta compañía es una buena inversión desde el punto de vista financiero? Y esa es la que os quiero demostrar en este segundo bloque de análisis fundamental, en el cual procedemos a un cribado y de las 1.200 compañías nos vamos a quedar entre 150 200, es decir, algo bastante más manejable. Al final ya terminamos construyendo cartera en un proceso de selección posterior. Y ahí veis que es un rango bastante amplio, hablamos de entre 40 a 100 posiciones. Lo cierto es que cuando lanzamos el fondo al principio sí que teníamos entre 50 a 60 posiciones en cartera. Ahora mismo, con todo lo que ha crecido y con la cantidad de compañías que están surgiendo, que son candidatas a ser incorporadas en cartera, la verdad es que tenemos una cartera un poquito más amplia, entre 70 a 80 posiciones, pero al mismo tiempo con un grado de concentración interesante, ¿no? Porque las 10 principales compañías siempre van a pesar en torno al 35 o al 40% del fondo, ¿vale? Algunas cosas, rasgos característicos del fondo. Veréis el primero, en esta diapositiva, que es un poco laboriosa y voy a intentar desgranar, ¿no? Gráfico de la izquierda lo que nos muestra es la exposición del fondo por capitalización, es decir, por perfil de compañías, por tamaño de compañías, ¿no? Y aquí nos hemos comparado la línea azul oscura es el fondo
Y las líneas clarita es el índice de tecnología y, lo que es un poquito más gris es el MSCI World, es decir, renta variable global. Bien, nosotros, el fondo donde encontramos más compañías, donde nos gusta estar, nuestro hábitat natural, es compañías de tamaño medio barra grande y no tanto en las megacaps, en esas compañías que superan a lo mejor pues capitalizaciones superior a 1 trillón, ¿no? de dólares, ¿no? Es decir, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de es un acrónimo horroroso, pero se llaman las FANGs, ¿no? Que es de la conjunción de Facebook, Amazon, Netflix, Google, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de compañías tan potentes que con capitalizaciones superiores a los 100.000 millones de dólares, esas megacaps concentran el 70% del índice de tecnología. En nuestro caso, siempre está por debajo del 40, ¿no? Vamos a estar entre el 25, 30, 38% que tenemos actualmente, ¿no? Como digo, nos gusta más centrarnos en compañías de tamaño medio y grande, y por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque aquí encontramos compañías con mayor grado de pureza. ¿Qué es la pureza? La pureza es una medida de la exposición de una compañía a una temática, ¿no? Normalmente se utiliza como métrica los ingresos, ¿no? Es decir, vemos la cuenta de resultados de una compañía y decimos qué porcentaje de la actividad de sus ingresos está ligado a esta temática, ¿no? Y es más fácil encontrarte compañías con un grado de pureza más elevado en compañías de tamaño medio que en grandes conglomerados que al final se dedican a todo, ¿no? Y en segundo lugar, valoración. Entonces, normalmente encontramos más recorrido por valoración también en este perfil de compañías de tamaño intermedio, ¿no? En el lado derecho de la diapositiva hablamos de Active Share, que es un concepto un poquito técnico, pero nos sirve para ilustrar un poco, oye, ¿cómo de raro es este fondo? ¿Qué grado de solapamiento vamos a encontrar con los índices globales? Es decir, ¿están aquí los sospechosos habituales, los que vemos en todos los fondos? Tenemos aquí posiciones en Amazon, Netflix, Google, etcétera. Podemos tenerlas, pero es infrecuente, ¿no? De hecho, el grado de solapamiento con los principales índices, tanto de tecnología como el MSCI World, es más o menos como un 15%, ¿no? El resto, 80-85%, son posiciones muy, muy distintas, que no suelen estar en índices o donde verdaderamente encontramos más valor, ¿no? Os voy a poner, si os parece, algunos ejemplos, sobre todo de esa tercera parte, ¿no? De que hemos hablado de compañías de sectores tradicionales que utilizan la inteligencia artificial, que llaman mucho la atención, porque probablemente compañías tecnológicas, pues bueno, hay algunas muy, muy específicas. Os he puesto algún ejemplo de compañías de ciberseguridad, de redes de 5G, hay alguna compañía de redes sociales, ¿vale? Hay compañías de semiconductores, pero ¿dónde encontramos compañías que ya estén incorporando la inteligencia artificial a su modelo de negocio y que de esta forma creemos que van a ser uno de los ganadores de esta temática, ¿no? Decía Darwin que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que muestra mejor capacidad de adaptación al cambio. Pues parafraseando a Darwin, nosotros creemos que con la irrupción de la inteligencia artificial las compañías van a tener que adaptar su modelo de negocio. Y aquellas que no lo consigan, pues probablemente se estén abocadas al fracaso, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos, siempre que se habla de tecnología, es, oye, ¿qué pasa con un Apple y un Nokia? Porque una devoró a la otra y la otra acabó perdiendo el 95% de su valor, ¿no? Bueno, pues si no sabes adaptarte a los vientos de cambio, esto es lo que puede ocurrir. La tecnología tiene un lado muy bonito, pero también tiene el lado oscuro, ¿no? De compañías perdedoras que terminan desapareciendo. Primer ejemplo, Square. Square es una compañía fundada en el año 2009, una compañía bastante reciente, que básicamente desarrolla un software de gestión de pagos para pymes, ¿no? Aquí veis en las fotos de la izquierda, oye, que lo que ha desarrollado es un sistema que te permite que prácticamente pues cualquier teléfono inteligente, cualquier tablet se pueda convertir en una TPV, en un terminal de venta, ¿no? Bueno, hasta ahí muy bien, pero ¿y cómo está utilizando la inteligencia artificial? Veréis, porque esta compañía lo que tiene detrás es un sistema de machine learning, de interpretación de todo el ingente volumen de datos que hay detrás, y con esto te hace, por un lado, el control de inventarios, ¿vale? Es decir, imaginaros, por ejemplo, una cafetería que esté utilizando este sistema. Pues te va a decir, oye, te va a dar alertas tempranas sobre cuánto café se está consumiendo, cuándo habría que reponer cada una de las existencias actuales.
también te hace algo muy importante, que es el control del fraude, ¿no? La detección precoz de fraude a través de sistemas de inteligencia artificial. Esta compañía analiza más de 3 millones de operaciones diarias y menos de 2.000 son necesarias de ser revisadas manualmente, ¿no? Y también tiene un sistema, tiene una división que es Square Finance, que hace microcréditos a este tipo de pymes y que además pues les permite una devolución en función de su actividad. Es decir, cada vez que cobran una transacción, una pequeña parte de la transacción va a la devolución del crédito, ¿no? Es decir, hacer una auténtica gestión integral de todos los cobros y va mucho más allá de lo que sería simplemente una maquinita que te ha transformado un smartphone en una gestión de cobros, ¿no? Otro de los ejemplos, para mí, que siempre llama mucho la atención, que es John Deere. A ver, ¿qué hace un fabricante de tractores con más de 170 años de antigüedad en un fondo de inteligencia artificial? Nos hemos vuelto locos en Alias Global Investors. Bueno, lo cierto es que John Deere siempre había sido una compañía puntera desde el punto de vista tecnológico, pero captó totalmente nuestra atención cuando en 2017 adquirió una de las startups californianas más llamativas, que es Blue River Technology, que era una de las compañías auténticamente punta de lanza en desarrollo de inteligencia artificial. Y esto le permitió dar un salto cualitativo al desarrollo de sus nuevos tractores, que van armados hasta arriba de tecnología, que no solo tienen GPS de alta precisión, sino que además están llenos de cámaras que les permiten la detección en tiempo real, cuando van pasando por las cosechas, de lo que serían las malas hierbas, ¿no? Y esto les va a permitir un uso extremadamente eficaz de los pesticidas y los herbicidas. Recordar cómo normalmente cómo se han utilizado los herbicidas y los pesticidas en agricultura, ¿no? Esa imagen de un avión que sobrevuela y que suelda todo la química por todo el cultivo, ¿no? Con esto se consiguen ahorros que se han cifrado en torno al 80% de lo que constituye uno de los principales costes en agricultura, ¿no? Es decir, esto dota al agricultor de una ventaja competitiva absolutamente brutal, ¿no? Yo os animo de verdad que entréis en la página web de John Deere, porque desde luego lo que son las cabinas de estos tractores parecen auténticas naves espaciales, ¿no? Están interconectados entre ellos, pueden utilizar drones para ver la fertilidad de los campos, o sea, es una auténtica pasada, ¿no? Y otro de los ejemplos, esta es una de las compañías que hemos incorporado recientemente a carteras, es Walt Disney, ¿no? Veréis, Walt Disney está realizando desde hace tiempo inversiones bastante significativas en inteligencia artificial, ¿no? En muchos de los negocios en los que opera. Pensad, por ejemplo, en dos de las principales ramas de actividad de Walt Disney. Una es la producción de contenido audiovisual, es decir, la producción de series y de películas, ¿no? Pues Disney está utilizando la inteligencia artificial para depurar, para refinar la calidad de la imagen en las películas, ¿vale? Otra de las cosas muy llamativas, por ejemplo, es que ha desarrollado unas cámaras de infrarrojos que permiten detectar las reacciones del público en cines, ¿no? Y de esta forma saber, oye, pues si le está gustando algo verdaderamente o no. Otro de los áreas de actividad de Disney, una era la producción audiovisual, la otra son los parques temáticos, ¿no? Pues en este caso Disney está utilizando, también veis ahí una imagen de una pulsera, se llama un Magic Band, que te permite ir conectado en tiempo real con toda una serie de sensores que hay distribuidos por todo el parque, y de esa forma pues hacer una gestión mucho más eficiente de las colas, ver dónde hay aglomeraciones de gente, etcétera. Incluso que cuando se te acerca a Pluto o Donald vestido, te reconoce por tu nombre y te llama por tu nombre, ¿no? Con lo cual pues provoca fascinación en la gente, ¿no? Al final diréis, estas son anécdotas que no parecen tener demasiado peso en la compañía. Pues veréis, Disney lanzó en 2019 su propio sistema de streaming, que es Disney Plus. Cuando lo lanzó, su objetivo de captación de clientes era bastante ambicioso. Esperaban alcanzar 60 millones de suscriptores en 5 años. Lo lograron en apenas 8 meses. Es verdad que la pandemia
ayudado a dar un salto exponencial en el ritmo de adopción de la vida digital y que muchas de estas compañías pues nos hemos familiarizado, ¿no? con el uso de la tecnología. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo, pues hace 3 años a lo mejor sería inconcebible. Y ahora ya todos utilizamos Zoom, GoToWebinar, etcétera, todo tipo de plataformas para que veáis un poco cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? En cuanto al performance del fondo, pues oye, yo creo que si estáis familiarizados, pues sabéis que desde el lanzamiento este fondo ha tenido unos retornos del 30% anualizados, batiendo ampliamente a los índices globales. Evidentemente esto se tiene que utilizar con cautela y no realizar proyecciones. No estamos aquí para, Dios me libre, para ni prometeros ni trasladaros expectativas infundadas, ¿no? Esto es renta variable global, tiene riesgo, pero al mismo tiempo creemos que estamos en las etapas iniciales de una temática apasionante y es precisamente en estas etapas iniciales cuando los movimientos pueden ser más volátiles, más explosivos, pero normalmente esa volatilidad, ese riesgo está bien remunerado, ¿no? Y mi recomendación a muchos de los clientes es, oye, si tú tienes un horizonte de inversión a largo plazo y tienes un objetivo, pues la jubilación, el colegio de los niños, cualquier cosa, elegir bien 3 o 4 temáticas que funcionen sería interesante para destinar una parte de nuestro patrimonio con ingresos recurrentes a este tipo de fondos, ¿no? Algunos rasgos característicos del fondo adicionales, aquí tenéis un poco la composición geográfica y regional. Hemos dicho al principio que este es un fondo global, ¿vale? Pero cuando luego hacemos el análisis geográfico, veis aquí que la posición en Estados Unidos es bastante llamativa, supera el 90%. De hecho, desde el lanzamiento siempre hemos tenido posiciones superiores al 80% en Estados Unidos. Y os preguntaréis, ¿y esto a qué es debido? Bueno, porque evidentemente compañías de inteligencia artificial lo podemos encontrar en distintos ámbitos. De hecho, China, por ejemplo, estamos ahora mismo asistiendo a un combate entre dos superpotencias por el liderazgo en inteligencia artificial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, nosotros pensamos que todavía Estados Unidos es el lugar en el que se encuentran más oportunidades a la hora de concretar las inversiones, ¿no? Concentra las dos principales fuentes de capital financiero y capital humano. Hay muchas compañías que a lo mejor su origen lo podemos encontrar en una incubadora de una universidad europea, pero luego finalmente cuando salen a cotizar lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Entonces el criterio que se muestra aquí es el lugar de cotización, ¿no? Y también es donde se concentra el capital humano, ¿no? Es decir, donde todavía se remunera el talento que se requiere en esta tecnología. Luego tenéis, de todas formas, un cuadrito aquí abajo a la derecha en la que os dice, oye, el hecho de que tengamos más foco en compañías americanas no significa que este fondo no sea global, porque si miráramos de verdad cómo están repartidos, por ejemplo, los ingresos de estas compañías, pues vemos que 60% en Estados Unidos, 40% el resto del mundo, tanto Europa como Asia-Pacífico, ¿no? Y veis también en el cuadro de arriba a la derecha el desglose sectorial. Tenemos posiciones en distintos sectores. Esto es uno de los rasgos identificativos de un fondo temático, ¿vale? Un fondo temático no es un fondo sectorial. Un fondo temático debería tener posiciones siempre en por lo menos 4 o 5 sectores y ser bastante global, porque las temáticas, las tendencias de inversión, al final son fenómenos globales y transversales. Con lo cual, oye, una buena prueba del algodón que os recomiendo cuando os presenten algún fondo temático es siempre ver cuál es su distribución geográfica y cuál es su distribución sectorial. Si al final está concentrado en una única geografía y en un único sector, eso es un fondo sectorial y no un fondo temático, ¿no? Y bueno, aquí estas son las principales posiciones que hay en el fondo. Como os decía, pues la principal posición ahora mismo en cartera es Tesla, pero aquí tenéis compañías de todo tipo y al final las 10 principales, como os decía, pues superan el 35% de peso. Yo, Daniel, si te parece, y por no aburrir más a la gente, como resumen os diría, oye, este es el fondo que ha sido, en mi caso, hemos sido pioneros en el campo de inteligencia artificial, que nuestra forma de abordar las cosas es diferente, buscamos un concepto muy amplio,
este no es un fondo de tecnología tradicional, que está gestionado de forma activa, con un enfoque muy riguroso, prestamos mucha atención al análisis fundamental y buscamos o intentamos identificar joyas ocultas en todo, en compañías que operen en cualquier sector de actividad, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto sería papel mojado si no pudiéramos presentaros un performance o unos retornos del cual nos sentimos orgullosos y que al final pues son la clave también de tener un equipo amplio y experimentado. Y si quieres, pues oye, pues abierto a cualquier pregunta que pudiera surgir. Vale, Jesús, pues muchísimas gracias por comentarnos un poco toda la experiencia. A mí, desde luego, me encanta cuando has comentado el caso de John Deere y Walt Disney, porque estoy seguro que muchos de aquí estarían pensando, a ver qué historia más rara nos cuenta este hombre de empresas de inteligencia artificial. Y lo hacéis súper tangible, ¿no? Porque con estos casos, pues ves un poco que son cosas reales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias preguntas. Una de las primeras que ha habido dos con este tema, que era qué peso tiene Asia y si tenéis las principales empresas asiáticas como, y pone el inversor, Tencent o Alibaba, ¿no? Has puesto antes una parte de los ingresos, pero puedes comentar un poco el peso en Asia y si estas posiciones están en cartera, ¿no? Algo que está por encima. Bueno, actualmente tenemos una exposición marginal en China. No hemos tenido posiciones ni en Tencent ni en Alibaba. Sí tuvimos en su momento en Baidu. Baidu es conocido como el Google chino, ¿no? Y que ha desarrollado, tiene dos laboratorios de inteligencia artificial y ha desarrollado, pues, por ejemplo, unos sistemas de traducción automática más espectaculares que hay en la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que, afortunadamente, nosotros vimos con antelación, porque tenemos muy buena presencia en Asia, tenemos fondos en China, en Taiwán, en Hong Kong, y anticipamos el riesgo regulatorio que había en grandes compañías de Internet, ¿no? Seguro que esto les suena a los que nos están escuchando, que no hace mucho pues el gobierno chino dio una vuelta de tuerca con los sistemas de protección de datos y al uso de la información que estos grandes conglomerados, estas grandes compañías de Internet tienen de la gente, ¿no? El gobierno chino ha hecho algo que le habría encantado hacer a cualquier gobierno occidental, o sea, a cualquier gobierno europeo o americano, le gustaría, que es poner un poquito coto a este tipo de compañías. Lo que pasa es que el marco jurídico es muy distinto y no se lo permite, ¿no? Al final, desde el punto de vista financiero, nosotros estamos encontrando más flexibilidad, más versatilidad, sobre todo en compañías más americanas, ¿no? En la actualidad, desde el punto de vista de ingresos, pues el 22% de los ingresos se generan en Asia-Pacífico, ¿no? Hemos tenido algunas compañías también en Japón, alguna compañía de robótica clásica que hemos tenido en cartera, algún fabricante de semiconductores también de Taiwán, pero en general ahora mismo estamos más concentrados en Estados Unidos. Como digo, esto no es un rasgo característico que esté esculpido en piedra y que necesariamente vaya a ser así siempre, pero en el momento de ciclo que nos encontramos, pues vemos más recorrido por valoración en este tipo de compañías. Ujú. También nos preguntan, inversor, si puedes comentar el eSIM para buscarlo. Entonces yo te animaría si quieres comentar un poco las clases que tenéis disponibles y no sé si tienes el eSIM por ahí, pero bueno, si no, que vea el nombre y que lo busque. Sí, pues disculparme porque es fallo, no he traído el easing. Nosotros, este fondo es importante que sepan los clientes que la divisa base es dólar, ¿vale? Como se podía esperar, ¿no? Nosotros normalmente Importante. en Allianz Global Investors lo que hacemos es, oye, la divisa base del fondo intenta reflejar un poquito pues cuál sería la divisa predominante en el proceso de construcción de cartera. Pues como aquí tenemos pues sobre todo muchas compañías americanas, pues oye, normal que tengas en dólares, ¿no? Ahora bien, a disposición de los clientes, porque evidentemente luego nosotros tenemos redes comerciales en todo el mundo y muchos o fundamentalmente vendemos fondos en Europa, pues existe la posibilidad, el cliente puede invertir en dólares o bien clase en euros con o sin cobertura, que esto ya lo dejo un poquito a gusto del consumidor. A mí personalmente creo siempre que
la renta variable como inversión un poquito más a largo plazo y demás, hay que dejar fluctuar libremente la divisa. Es lo natural, ¿no? Salvo que se tenga una visión muy clara de que va a haber una depreciación, ¿no? Porque al final escoger la clase con cobertura pues te drena un poquito siempre de rentabilidad, ¿no? La cobertura tiene un pequeño coste, pero vamos, que existen esas posibilidades y que este fondo en España, os decía que tiene un volumen en total de 10.000 millones de dólares, más de 1.000 millones los tenemos distribuidos en España, ¿no? Entonces está presente prácticamente en un montón de entidades financieras, ¿no? Ujú. Pues si quieres, creo que en la slide de la rentabilidad estaba el nombre con la clase, porque el inversor si Sí, quiere buscar en Google, hay esta es efectivamente, la, esa es la de... esta es la clase, la AT en dólares, ¿no? Nosotros en España tenemos registrada la AT en dólares, AT euro y AT euro hedge, ¿vale? La AT Vale. en terminología de Allianz son las clases de acumulación, ¿vale? En las que no hay reparto de dividendos por no tener un impacto fiscal, ¿no? Y esas son las clases en las que siempre registramos. Bueno, creo que con esto queda claro un poco la respuesta y también la masterclass sobre las clases, que yo siempre digo que los inversores es un lío, que si en euros, que si cubierta, que sin cubrir. Bueno, vamos a más preguntitas. Otro inversor nos pregunta sobre cuál es la temática que tiene más ponderación en cartera y luego nos pregunta otro, te lo voy a hilar, con la temática de la salud y la biotecnología. Creo que he visto una slide donde estaba el tema de salud. Si no recuerdo mal, no estaba muy ponderada. Entonces, si quieres comentar un poquito ambas preguntas y las enlazamos. Sí, a ver, salud. De hecho, tenemos varias, yo creo que compañías de salud absolutamente identificadas y que nos encantan. Athena Health, Teladoc Services, la misma Moderna que tenemos ahora mismo en cartera. El problema que hemos encontrado, y nos encantaría tener más peso en salud del que tenemos actualmente, ¿no? El problema que nos hemos encontrado también es que, insisto, este es un fondo que me gustaría recalcar la idea de que hay dos momentos o dos pasos en el proceso de construcción de cartera. Uno, identificar si la compañía tiene pureza, tiene exposición a esta temática, ¿no? Entonces, pues como decía en el ejemplo de Moderna, yo creo que con el desarrollo de la vacuna es absolutamente paradigmático que la vacuna contra el COVID habría sido imposible sin el uso de inteligencia artificial, ¿no? Y esto te abre un campo enorme al desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Pero en segundo lugar está la cuestión financiera, ¿no? Y lo que hemos visto también es que muchas de las compañías de salud y de biotecnología han corrido bastante eh, a raíz de la pandemia. Ha habido un foco, ha sido uno de los sectores en los que hemos visto más atención desde el punto de vista de inversión financiera. Y la respuesta es que verdaderamente estamos encontrando compañías más atractivas desde el punto de vista financiero en otros sectores. Pero siempre creemos, de verdad, que la salud es per se una de las áreas en las que más clara se está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Yo os diría ahora mismo que me remito a la diapositiva en la que esta que os estoy enseñando ahora mismo Ujú. en pantalla, ¿no? ¿Cómo nos hemos ido moviendo? Pues veréis, o qué es lo que es esperable, por ejemplo, en este fondo. Pues uno de los sectores o áreas donde solemos encontrar un peso entre el 15 y el 20%, por ejemplo, son semiconductores. ¿Vale? Para nosotros eh, estas son compañías que son absolutamente indispensables y cada vez lo van a ser más. Pensar, por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no? El coche tradicional tiene un componente de semiconductores en un coche estándar de precio de unos $30.000. Hay unos 150 o $200 en materiales ligados a semiconductores en chips. Bueno, y hay distintos estudios de consultoras que te hablan que tanto los coches eléctricos como coches híbridos, y no solo por la tecnología de impulso que tendrían, ¿no? Por no ser de combustión, sino por todo lo que están incorporando, probablemente estaríamos hablando de entre $1.000 y $1.500 en chips por coche, ¿no? Es decir, esto es multiplicar prácticamente por 7, ¿no? Y esto que hablamos
simplemente de los coches, pensar, por ejemplo, en el desarrollo del Internet de las cosas. Uno de los ejemplos que ponemos también en el desarrollo de inteligencia artificial, que a la gente ahora mismo sí que le puede parecer ciencia ficción, pero es una realidad y ya hay modelos que te lo permiten, es que tu nevera te puede hacer la compra. Ya, una nevera interconectada con Wi-Fi puede detectar en un momento determinado falta leche y generar automáticamente un pedido de leche, ¿no? A veces cuando ves estos robots que te limpian en casa, pues los modelos más avanzados tienen Wi-Fi. Dices, ¿y por qué demonios tienen Wi-Fi? Bueno, pues porque al final vamos a tener prácticamente casi todos los electrodomésticos de casa conectados a la red y que se van a hablar entre ellos, ¿no? Ujú. Pues la verdad es que es realmente interesante porque al final, como dices, yo creo que esta slide es realmente buena porque ves todas las temáticas y toda la profundidad de empresa y de producto, ¿no? Pues con esto hemos terminado un poco las preguntas que había en el público, no hay más. Yo, por mi lado, por si queréis profundizar, os recomiendo tanto visitar la web de Allianz porque hay bastante información sobre el producto, como también yo hice un hilo en Twitter, si me seguís en redes sociales veréis que hice un hilo bastante profundo hablando de los gestores, estrategia y tal, y yo creo que para terminar de conocer el fondo yo creo que sería realmente útil, ¿no? Os lo dejo ahí como recomendación, me hago un poco de autopromo y seguro que os gusta. Así que nada, Jesús, muchísimas gracias por comentarnos el fondo. Es un producto realmente interesante y el update que nos has hecho de las posiciones y tal me parece realmente chulo. No sé si quieres comentar algo más antes de acabar el webinar y despedirte. No, no, esas dos últimas recomendaciones me parecen fantásticas. Nosotros en nuestra página web tenemos bastante información en español de este fondo porque ha captado mucho la atención del inversor español y el hilo que hiciste tú, la verdad es que es súper recomendable. En este caso, oye, no somos Allianz los que os estamos contando las bondades de nuestro producto, sino que alguien totalmente independiente Sí. lo ha analizado, lo ha comparado y ha visto, oye, dónde somos más potentes y la verdad es que es muy recomendable. Gracias, gracias. Aquí un poco yo di mi opinión personal un poco del producto. Ya os digo que a mí es un producto que me gusta, que es una temática que, tanto por la temática, ¿no? Por la forma genérica de afrontar, yo creo que es realmente interesante. Y bueno, os invito a todos a investigarlo. Si os encaja, como os comenté antes, pues perfecto. Y si no, pues bueno, por lo menos habremos aprendido algo. Yo siempre que escucho temas de inteligencia artificial me encanta porque aprendo un montón. Veo un montón de acciones, de productos que digo, hostia, de verdad esto tiene este nivel de alcance. Entonces, bueno, más allá de invertir o no, creo que es realmente chulo la temática. Así que nada, con esto pues agradeceros a todos los que habéis estado aquí la asistencia, los que lo veis en vídeo, pues nada, si queréis más info, visitéis la web de Alias, nos contactéis a nosotros para ver cómo ampliar información o invertir en el producto. Y bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.